Este programa fue elaborado y producido por Canal TRO para el Canal Congreso. Bienvenidos a Legislación y Sociedad. Este es un espacio donde queremos debatir lo que está ocurriendo en la sociedad, pero sobre todo la gestión que hace el Congreso de la República en materia de normas y de leyes. El día de hoy tenemos un programa muy interesante sobre el proyecto de ley que busca la prohibición del glifosato en el país. Bienvenidos. Siempre hemos sabido en Colombia que hay detractores y personas que defienden el uso del glifosato para disminuir ese flagelo que nos atraviesa o que atraviesa el país, como es el aumento exponencial de los cultivos de hoja de coca. Pero por el otro lado también hay grandes defensores del medio ambiente para tratar de buscar un equilibrio. Para comenzar con este debate, yo los invito a que veamos cómo registran los medios de comunicación este proyecto y el debate sobre el glifosato. La Comisión Quinta del Senado aprobó hoy un proyecto de ley para prohibir el uso de glifosato en la fumigación de cultivos de uso lícito. El proyecto presentado por la senadora Esmeralda Hernández pasa ahora a segundo debate en la plenaria del Senado. Según la senadora Hernández, el glifosato, independientemente del uso que se le dé, tiene efectos cancerígenos para seres humanos y animales. La Comisión Quinta discutió una iniciativa para prohibir el uso de glifosato en la erradicación de cultivos ilícitos. Este químico, utilizado durante más de 30 años, no ha sido efectivo en la lucha contra las drogas y está cerca de ser prohibido para tal fin. Los efectos negativos del glifosato en la salud humana y en el medio ambiente fueron discutidos previos a la aprobación del proyecto, así como la inversión que hace el gobierno en las fumigaciones y su efectividad. Los costos económicos en los que incurre el gobierno nacional para sostener y mantener una estrategia de erradicación con base en el uso del glifosato versus el nivel de efectividad sostenida en el tiempo que tiene la utilización del glifosato y el mantenimiento de esta estrategia, pues encontramos que es altísimamente inefectivo. Dentro del debate también se cuestionó la decisión de anular las fumigaciones con el glifosato y el incremento que puede sufrir el país si no se continúa la lucha con el herbicida. Si esto lo prohibimos, todos los traquetos del país van a aplaudir, porque vamos a pasar de 250 a 300.000 hectáreas en 6 meses, porque tienen mucha plata para tecnificar cada día que sea una producción mensual. El proyecto fue aprobado en la Comisión Quinta y continuará su trámite en la plenaria del Senado. En un país como Colombia, que tiene el centro, digamos, de la criminalidad está en los cultivos de la hoja de coca, no por los que lo hacen, sino por aquellos que la convierten en lo que conocemos como la cocaína y que ha convertido al país, desafortunadamente, en un centro de este tipo de negocios criminales. Pero creo que cada uno de los casos merece, de esa cadena de ese negocio, de la cocaína y de la hoja de coca, que son dos mundos diferentes, merece un análisis a profundidad para que lo podamos contextualizar muy bien. Veamos el siguiente análisis sobre el glifosato. Desde el 2019, la Corte Constitucional suspendió el uso del glifosato en aspersiones aéreas contra cultivos de uso ilícito, tras conocer casos de afectaciones a la salud y el medio ambiente. Desde la Organización de Justicia se han liderado investigaciones sobre las afectaciones que causa el químico, no solo la infertilidad de la tierra, afectaciones en los animales, sino afectaciones a la salud de las mujeres. El glifosato está asociado con aumento en las tasas de abortos espontáneos y pérdidas de embarazo y con pérdidas de fertilidad, no solo en la generación que asperjan, sino en generaciones futuras. La Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud califica el glifosato en la categoría 2, es decir, probablemente cancerígeno en 4 tipos de cáncer: hepático, de páncreas, de riñón y linfático. Campesinos y campesinas que contaban sobre cómo esto les causaba alergias, causaba afecciones respiratorias, el tema de daños ambientales que estaba mencionando, cómo se pierde fertilidad en el suelo y en la tierra. Las consultas a la población afectada por parte de Justicia da cuenta de las causas buenas y malas de la hoja de coca. Las cosas que nos listaban como buenas era básicamente la posibilidad de tener un ingreso que les permitiera
permitiera invertir la plata en sus familias, en sus hijos y inclusive en movilidad social. Las cosas negativas eran todas asociadas a las políticas del Estado frente a la coca, no a la coca misma. Actualmente no hay un marco regulatorio para usos alternativos de la hoja de coca, pero se adelanta la posibilidad de habilitar permisos para la investigación. Por ejemplo, para el tema de fertilizantes, ya hay una experiencia que ha llevado Colombia en Lerma, Cauca, usando hoja de coca de población campesina y transformándola en fertilizante que es de muy bajo costo y por el perfil nutricional que tiene la coca es muy útil para el uso agropecuario. Pues para analizar y mirar lo que está ocurriendo con un caso como el glifosato en el Congreso colombiano, que repetimos en este espacio, es muy importante decirlo. Esa serie de problemáticas son las que se tramitan en proyectos de ley en el Congreso. Y para este caso invitamos a la senadora de la Comisión Quinta, miembro del Pacto Histórico, la doctora Esmeralda Hernández. Yo creo que no pudimos encontrar una persona con las calidades, por lo menos en mi opinión, que conjugan la legislación también con su preocupación por el medio ambiente como la doctora Esmeralda. Bienvenida a Legislación y Sociedad, doctora. Bueno, pues muchas gracias a ti por la invitación, al equipo de Legislación y Sociedad, aquí lista para que conversemos de este tema que es tan controversial, pero que de verdad siempre ha estado en la lupa y ha sido el centro de la discusión de la lucha contra las drogas en Colombia. Entonces, aquí lista para que arranquemos. Venga, le cuento, a ver si yo comienzo pensando en lo que tengo en la cabeza. ¿Qué es el glifosato? El glifosato es un herbicida, un insecticida que se utiliza no solamente para la erradicación de cultivos de uso ilícito, sino también se utiliza en la agricultura convencional para erradicar los insectos, las plagas que pueden inundar, digamos, los cultivos. Él por sí mismo, digamos, no es nocivo en una gran, digamos, o sea, no tiene un gran impacto, aunque ya está comprobado que tiene afectaciones a la salud, como se ha planteado acá. Lo que pasa es que hay diferencias, porque siempre me dicen, ustedes tienen una doble moral porque ustedes quieren prohibir. Pero venga, antes de la doble moral, que ya vamos para allá, quiero enfatizar en algo. Sí sirve para algo el glifosato en la agricultura. O sea, es decir, ese glifosato se usa. Tengo entendido que en Argentina lo usan, en otros países lo han prohibido. Con este proyecto de ley ustedes lo que buscan, y ya comenzamos a entrar en el proyecto de ley, es más o menos conjugar, balancear el uso del glifosato o eliminarlo incluso para los sectores a los que les convendría utilizarlo en la agricultura? Se utiliza, como te quería explicar un poco, se utiliza en dos situaciones, en la agricultura normal como herbicida y para la erradicación de cultivos de uso ilícito como el cultivo de la coca. Nosotros, el proyecto específicamente habla de la prohibición, no de una transición, no de un uso parcial, sino de la prohibición para la fumigación y erradicación de cultivos de uso ilícito. No entramos en la agricultura. Entonces ahí es donde te decía que nos dicen es que ustedes tienen una doble moral, porque no les sirve para la erradicación, entonces ustedes lo que quieren es guerrilleros, fomentar la coca, fomentar el narcotráfico, y en cambio sí sirve para la agricultura. Hay diferencias enormes, digamos, que ya se han explorado y que ya se han estudiado. Por supuesto, no es bueno utilizar glifosato, o no sería lo ideal y lo conveniente utilizar glifosato en la agricultura, pero hasta hoy no se ha encontrado, digamos, un herbicida que sea costo eficiente para el uso en agricultura, que permita hacer la transición o que permita su prohibición para utilizar otro. En otros países ya lo han hecho, sobre todo en Europa, pero eso significa que tiene altísimos costos y que ya están preparados. Colombia no está preparada. Ahora, hay diferencias enormes en el uso. ¿Qué es lo que más se cuestionaba en su momento cuando se utilizaba glifosato para la erradicación aérea, para la aspersión aérea, para cultivos de uso ilícito? Que primero, son desproporcionadas las cantidades que se utilizan. Segundo, está comprobado que por todas las... Pero eso está dentro del proyecto de ley. Por supuesto. Bueno, entonces un segundo. Antes ya vamos a entrar al proyecto de ley. Esto corresponde a la decisión que tomó la Corte Constitucional, es decir, ustedes están trabajando es para desarrollar lo que la Corte Constitucional definió. Así es, lo que pasa es que la Corte no prohíbe el uso del glifosato. Sí.
del todo. O sea, lo que dice es, si ustedes van a fumigar con glifosato en cultivos de uso ilícito, tienen que cumplir unos requisitos previos, incluyendo la consulta a las comunidades que se van a ver afectadas, o sea, dónde los van a fumigar. Entonces, lo que hoy sucede es que no se ha vuelto a erradicar con glifosato de manera aérea porque no se han cumplido esas condiciones. Pero uno sabe que en Colombia, en cualquier momento, así como hemos tenido incluso algunas decisiones que la misma Corte ha replanteado de la misma Corte, como en el caso, por ejemplo, de las corridas de toros, sí. Existe la posibilidad que esas condiciones se replanteen, o existe la posibilidad de que el Estado colombiano incentive la realización, el cumplimiento de esas condiciones y se regrese con la fumigación aérea. Sin embargo, hay erradicación manual con glifosato. Bueno, ahora sí entremos al proyecto. ¿Qué tiene este proyecto y en qué va el proyecto en este momento? El proyecto de ley, para que la ciudadanía entienda un poco cuál es el trámite, todos los proyectos de ley, para que puedan convertirse en ley de la República, deben superarse 4 debates y deben ser votados mayoritariamente en esos 4 debates. Si en uno de esos se hunde, pues, o tenemos la votación minoritaria, pues simplemente se hunde y se archiva. Este proyecto de ley, yo soy autora del proyecto junto con otros 42 coautores, es decir, 42 congresistas de diversos partidos. Se tramitó en las dos legislaturas anteriores. Es decir, yo lo radiqué en el 2022, recién inició este Congreso, tuvo un primer debate y lamentablemente lo engavetaron en la plenaria del Senado de la República. Ahorita estamos en una situación similar. Como no tuvo trámite allá porque no quisieron someterlo a discusión, lo volvemos a radicar y ya empieza hasta ahora su trámite. Fue aprobado en la Comisión Quinta del Senado y estamos pidiendo ¿Y esta es estatutaria o ordinaria? No, es un proyecto ordinario. Okay. ¿Y en qué va? Entonces, la acaban de aprobar y sigue el trámite en plenaria del Senado. En plenaria del Senado. Hasta el momento de lo que presentó senadora como su idea a lo que ha sido aprobado, ¿cómo va el proyecto? Pues no tuvo modificaciones, es decir, la Comisión Quinta lo aprobó en su inmensa mayoría y eso me parece que es algo positivo. La Comisión Quinta es bien complicada. Yo siempre he dicho que en esa comisión tiene varios temas que son de discusión allí, que son el minero, el energético, el ambiental y el animal. Esos son como y el agrícola, pues digamos, son como los temas. Entonces uno se imagina que quienes estamos allí legislando, pues somos defensores del ambiente, defensores de los animales, pero no. Cuando uno encuentra la composición de la comisión, encuentra que allí lo que están son los defensores de la minería, del extractivismo, del petróleo. Se puede claro, conjugar. pero entonces es para proteger muchas cosas y no hay una mirada de protección. Es decir, la mirada no es de protección, la mirada es más economicista. Entonces es una comisión de verdad muy compleja para lograr avanzar en temas de protección. Sin embargo, y por eso quiero resaltar este tema, en la prohibición del uso del glifosato hubo un consenso y se aprobó por mayoría. Simplemente el Centro Democrático se opuso al proyecto, pues porque ellos tienen ya una línea clara, pero el resto de partidos, en el Partido Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Conservador, Liberales, Pacto, Comunes, Verdes, acompañaron el proyecto, entonces tenemos allí un consenso. Senadora, la invito, aquí tenemos en Legislación y Sociedad un espacio para oír qué piensa el colombiano del común sobre ese tipo de proyectos que ustedes tramitan. Miremoslo, a ver qué nos dice. Está bien que se prohíba cuando se tengan medidas alternas para combatir los cultivos ilícitos. Me parece muy apropiado. Según tengo entendido, ese tipo de aspersiones lo que hacen es dañar más cultivos que tengan alrededor. O sea, no solo atacan lo que deben atacar, en este caso es la droga, sino otros cultivos que se ven afectados y también personas. Pues opino que es algo positivo porque se apoyaría como la conservación de la naturaleza, ya que creo que eso es como que contamina la tierra, la fertilización, el campo de los campesinos. Pues yo creo que sería positivo, aunque no sé mucho del tema, ¿correcto? Pues honestamente siento que es como una iniciativa positiva. Pues yo tengo como conocimiento respecto a, en torno, digamos, presentaciones de documentales, cosas por el estilo. Digamos, una circunstancia que pasa en Argentina es que los habitantes, los pobladores cercanos a los cultivos que están erradicando con glifosato, pues se han visto directamente afectados. De hecho, hay registros de que las personas las mujeres embarazadas, los fetos, digamos que
nacen los bebés con malformaciones, cosas por el estilo. Entonces, y aparte de eso, también a la fauna y la flora de los territorios. Digamos, en un país como Colombia, que hay un territorio vasto, que es dedicado a la agricultura, pues como que una iniciativa como esta sería positiva, sobre todo para los campesinos y las campesinas en los territorios. Yo no sé, a veces parece que la mayoría de los jóvenes están como apoyándola en la iniciativa, porque... Parece que yo hubiera sido la que los seleccionó para la entrevista. Sí, parece que quisieran trabajar en este tema, porque de verdad muy informados. No, maravilloso. Está entrando ese discurso mucho en la juventud, ¿verdad? En la defensa del medio ambiente. Así es, no, es que yo creo que hoy la gente ya está entendiendo lo que significa que sigamos profundizando en políticas que van en contra de la vida. Es decir, ya estamos empezando a sentir las afectaciones, ya los efectos y los impactos del cambio climático, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, empiezan a tocar a los seres humanos, empiezan a tocar a las familias empiezan a cuestionar sobre cómo va a ser el futuro de sus hijos, un problema de agua, un problema de contaminación, un problema de desequilibrio ecosistémico mundial, y eso tiene que ver con decisiones equivocadas que hemos tomado, priorizando otros temas por encima de la vida y por encima del ambiente. Entonces yo creo que las nuevas generaciones son muy conscientes de esto. A mí me parece que es un avance maravilloso, ojalá no sea demasiado tarde, y creo que este apoyo que estamos viendo aquí de la ciudadanía a este tema ratifica que vamos por la dirección correcta. Algo que me llama la atención es, está bien, va el proyecto tramitándose, pero usted desde la óptica suya de luchar por la prohibición del glifosato, ¿qué espacio le ve a otra forma de disminuir pues el cultivo de la hoja de coca? Porque de todas maneras, a pesar de que esta iniciativa suya está tramitando, la reciben los jóvenes, como vimos en la nota, pero sigue el problema en los cultivos. Entonces, ¿cómo conjugar esas dos cosas? No sé si de pronto sea con usted o en otro sitio, en otra comisión del Congreso donde se discuta esto, pero me llama la atención de ver, bueno, listo, lo prohibimos, ¿y lo otro? Bueno, la lucha antidroga se discute en la Comisión Primera, pero pues por supuesto esto tiene todo que ver. Ahora, yo creo que esta discusión y esa pregunta que tú haces tiene que partir de un análisis previo. Colombia ya intentó, incluso con el acompañamiento y el aval de los Estados Unidos, que es el principal país, digamos, que lidera la lucha antidrogas por el efecto que también tiene en ese país. Lo intentó durante casi 3 décadas. La principal herramienta para la lucha antidrogas en Colombia era la fumigación con glifosato. Aquí detrás de cámaras te da alguna cifra, y es que durante el año 2000 y 2015, que fue el periodo más fuerte de fumigación con glifosato, las hectáreas de coca en Colombia rondaban las 85.000 hectáreas. Pero si tú miras y haces una revisión de cuántas se fumigaban al año, se fumigaban 106.000. ¿Qué significa eso? En un análisis simple básico, que fumigan todas las 85.000 hectáreas y vuelven a repasar otro pedacito. Pero se mantuvieron las hectáreas. Entonces uno dice, ya se intentó durante casi 30 años la erradicación con glifosato y no fue efectiva, porque para que sea efectiva tiene que sostenerse en el tiempo. Se comprobó que una vez se suspende la fumigación con glifosato, se elevan las hectáreas. ¿Y por qué se elevan? Por varias cosas. Primero, porque los campesinos y las familias que cultivan la coca tienen ya mecanismos para hacerle el quite a la fumigación. ¿Qué significa eso? Hay una cosa que lo estudia la 1DC y que se ha estudiado por el Ministerio de Defensa y demás, que es el efecto globo. Entonces, la gente, ¿qué hace? Si me fumigan acá, yo me corro un pedacito y me corro un pedacito. O hacen una estrategia de limpieza de la planta, que se llama soqueo o alguna cosa así, que limpian la planta y se van corriendo, entonces hacen tránsito y no pasa absolutamente nada. Ya. Yo, Pedro Viveros, que soy malo para las matemáticas, hago el siguiente análisis. Había 85.000 y hoy hay 300 y pico. 253. No, la diferencia yo no soy experto en temas de disminución de cultivos, ¿ok? Pero por eso le digo, en simples matemáticas, eran 85.000, pasamos a 200 y pico de mil. Y ahí lo único que cambió fue el no uso del glifosato. Mira, lo que pasa es que no fue lo único que cambió. Hay varias cosas. Lo primero es que está clarísimo entonces que si se sigue fumigando con glifosato como la estrategia principal, pues estamos condenados a envenenar familias y a envenenar agua y a envenenar ecosistemas por toda la vida, porque el problema no se va a resolver. Lo que hace es que lo mantiene sostenido, pero lo suspenden y se incrementa. Entonces es un tema que no es sostenible en el tiempo. Segundo, los costos son altísimos. Hay estudios
estudios que varían en costos, pero han habido estudios que dicen que incluso llega a costar hasta 72 millones por hectárea la fumigación. Es decir, hay un costo altísimo versus una efectividad nula, porque no erradica, no acaba con el problema antidrogas. Ese no es el fondo del problema antidrogas. Y segundo, tiene unos costos, si uno valora la efectividad que tiene versus los costos económicos, ambientales y sociales en términos de salud pública, pues realmente creo que es absolutamente inviable. Ahora, yo quiero que miremos, lo que pasa es que nosotros tuvimos un bache de un tiempo en el que, a ver, en el 2016 se aprueba el referendo por la paz y empieza el acuerdo, perdón, se suscribe el acuerdo, perdón, el acuerdo, sí, el plebiscito, perdona. Entonces se suscribe el acuerdo establece un programa nacional de sustitución y empieza a implementarse el programa nacional de sustitución. Durante el periodo en el que se implementa el acuerdo, lo que hacen que es, no fumigan a la gente, sino que hacen acuerdos voluntarios de sustitución para que se pasen a otro tipo de cultivos o a otro tipo de economías. Cuando uno mira la tasa de resiembra de fumigación con glifosato, hay estudios que dicen que llegan hasta al 86%, algunos al 38%, algunos al 56%, dependiendo de las zonas, pero incluso se resiembra casi al 86%. Es decir, vuelven a sembrar, los sacan y los vuelven a sembrar. Cuando hay un programa de sustitución que uno se sienta y concerta con las familias a decirle, venga, no cultive esto, sino que cultive maíz, papa o lo que sea, yuca o lo que sea, la tasa de resiembra no llega al 5%. Entonces está comprobado que hay una estrategia que no le hace daño al ambiente, que está concertada con las familias y no fumiga, no enferma a las familias y no las criminaliza, y que es costo eficiente porque hace que se mantenga en el tiempo. Hasta el año 2020 la tasa de resiembra era de menos del 1%. En el 2022 la tasa de resiembra se mantuvo en el 5%. Es un cambio abismal. Ahora, ¿qué pasó? En el periodo de Iván Duque se interrumpió la implementación de los acuerdos, se interrumpe la implementación de ese plan de sustitución de cultivos. Ahorita se está retomando. Yo siento que ahí vale la pena hacer crítica con mi gobierno. Yo se lo he dicho a mi gobierno, estamos lentos, estamos quedados, perdimos 1 año y medio, casi 2 años largos en la implementación de esos programas, pero funcionan. Una pregunta. ¿Qué piensan los Estados Unidos o las autoridades de los Estados Unidos sobre este proyecto? ¿Han conversado con ellos? Por supuesto que sí, hay un cambio enorme. Los Estados Unidos eran los primeros en acompañar la estrategia antidrogas con glifosato hace ya varios años, y lo ratificó ahorita en agosto de este año la Comisión Bicameral de los Estados Unidos diciendo, miren, ya está comprobado que fue un fracaso. La lucha antidrogas en Colombia con esa estrategia fue un fracaso. Acompañamos la sustitución voluntaria y acompañamos en lo que toque la implementación de esos programas, porque ya está comprobado con estudios que es altamente costo eficiente y que beneficia a las familias. ¿Y la llegada de la administración Trump tendrá algún giro en eso? Pues esperemos que no, porque digamos que esta ha sido una decisión concertada con el Congreso de los Estados Unidos, una decisión que tiene unas bases sólidas científicas, unas bases sólidas técnicas, pero que además Estados Unidos lo ha sufrido. Estados Unidos tiene más de 125,000 demandas en contra por uso del glifosato por afectaciones a la salud humana. Han habido condenas, la condena de San Francisco, hay casos que son muy famosos en los que se demuestra una relación directa del uso del glifosato versus las enfermedades como el linfoma no Hodgkin y otro tipo de cánceres. Porque con esa llegada en las cámaras del Congreso de los Estados Unidos, que queda mayoría republicana, sí, en ambas cámaras, y con la administración Trump, que es, digamos, una persona con un discurso más fuerte en todas las materias, ¿cómo de pronto podría haber un giro o podría haber una acomodación del proyecto de ley diferente en el trámite que se viene posterior? Porque a mí no me cabe duda que Estados Unidos va a estar incidiendo en un proyecto tan complejo como prohibir el glifosato para la exigencia que ellos tienen. Yo no he oído hablar a Trump más de migración y de aranceles, ¿no? Un poco menos del tema nuestro, como lo trataban antes. Pues mira, yo tuve conversaciones con el gobierno de Estados Unidos justamente cuando estábamos tramitando este proyecto. Ellos estaban muy abiertos a acompañar. Tuve conversaciones con la embajada, con funcionarios de la embajada, y estaban muy pendientes de acompañar este proyecto. Ahora, hay que verlo, no empieza todavía, digamos, un diálogo puntualmente sobre este tema. Yo creo que aquí, pues mi llamado es a que finalmente, independientemente, digamos, de la postura de los Estados Unidos, es que aquí ya hay evidencia científica, hay evidencia técnica, y lo muestra también la historia.
es decir, la implementación de una estrategia fallida. ¿Por qué el país se pierde o se niega una oportunidad de intentar algo distinto? Es decir, ya se intentó, ya lo intentamos, ya le dimos la oportunidad al glifosato y no funcionó. Y en cambio sí tiene una cantidad de afectaciones. Mira, hay que mirar no solamente todos los problemas a la salud que genera, los problemas a los ecosistemas, las deformidades a los animales, el problema del colapso de las colmenas de las abejas es una cosa que está directamente y comprobado científicamente relacionado con el uso del glifosato, el efecto globo que genera, es decir, tiene una cantidad de afectaciones. Y no solo eso, nosotros como colombianos hemos perdido mucha plata y hemos perdido demandas incluso con países vecinos como el Ecuador, que nos demandó porque terminamos afectándoles a sus sucumbidos, esmeraldas. Yo, con lo que le he oído, nos podríamos quedar aquí horas hablando y discutiendo lo del glifosato. Estamos ya, digamos, concluyendo el programa. Yo quiero agradecerle mucho porque nos ilustra mucho sobre el proyecto y cómo va el proyecto de prohibición de glifosato. Muchas gracias por habernos acompañado. No, a ti muchas gracias y creo que esto nos da para un programa de 3 horas y no terminamos. Esta problemática colombiana sobre el glifosato daría para muchos programas y mucho debate en Colombia. Ojalá se siga profundizando el debate como el que propone la senadora Hernández en la comisión que dicta del Pacto Histórico. ¿Cuáles serían las conclusiones de este espacio? Primero, que hay que conjugar muy bien la protección del medio ambiente con la necesidad del glifosato para algunos sectores. Hay que trabajar, sería la segunda, muy fuerte en abrir una otra opción, diferente. Me parece a mí que aquí se está planteando algo diferente en los últimos 30 años. Y lo tercero es lograr el consenso entre las diferentes fuerzas políticas y la sociedad para experimentar esa salida que plantea este proyecto de la doctora Hernández del Pacto Histórico. Bueno, pues muchas gracias. Otro espacio como Legislación y Sociedad, donde pretendemos ilustrar, contextualizar, para que los colombianos sepan qué proyectos hay y qué trámite se le lleva en el Congreso de Colombia. Muchas gracias. Este programa fue elaborado y producido por Canal TRO para el Canal Congreso.